La velocidad a la que progresó la tecnología de la aviación durante la Segunda Guerra Mundial fue vertiginosa. Impulsados por la necesidad de ganar la guerra en el aire, ambos lados llevaron al límite lo que era posible, con la esperanza de darles esa arma ganadora de la guerra que inclinaría la balanza firmemente a su favor. República Federal de Alemania, en particular, es bien conocida por sus muchos diseños extravagantes que Hitler esperaba que dieran a la Luftwaffe una ventaja cualitativa suficiente para igualar la ventaja cuantitativa que poseían los aliados. Pero no se debe olvidar que los aliados fueron igual de creativos en su enfoque para desarrollar nuevos aviones. En el episodio de hoy, vamos a examinar un puñado de peculiares prototipos de aviones aliados que rompieron la tendencia del diseño de aviones de guerra a principios de la década de 1940, y aunque puede que no los recordemos en la misma respiración que el Spitfire, Mustang o Hurricane, no obstante, se han labrado un nicho en los anales de la historia de la aviación militar. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el Vickers Wellington fue posiblemente el bombardero más capaz de la Fuerza Aérea Real hasta la introducción de los nuevos tipos de 4 motores, como el Handley Page Halifax y el legendario Avro Lancaster, incorporando el famoso diseño de estructura geodésica del ingeniero Sir Barnes Wallace, que funciona creando un marco espacial formado por una cesta de miembros portantes que se cruzan en espiral. El Wellington era un avión notablemente resistente y adaptable a una serie de roles. Con este fin, en 1939, a medida que el riesgo de los avanzados cazas alemanes como el Messerschmitt Bf-109 se hizo evidente, el Ministerio del Aire británico comenzó a explorar la posibilidad de desarrollar una versión del Wellington de muy alta altitud que pudiera volar por encima de los cazas alemanes y las defensas antiaéreas. Bajo el nombre de requisito operativo OR-90, y 4 el Ministerio del Aire especificó un avión que pudiera volar a 35.000 pies, aproximadamente 2.200 pies por encima del techo de superficie, del modelo Dora, del Bf-109, que era el principal caza alemán de la época. También debía tener un alcance de 2.200 millas y contar con una cabina presurizada para la seguridad y comodidad de la tripulación, operando a estas increíbles altitudes. Para cumplir con estos requisitos, el equipo de Vickers produjo el Wellington Marcos V, que contaba con una envergadura de 12 pies y estaba impulsado por 2 motores radiales Aero Bristol Hercules III de 14 cilindros y 1.400 caballos de fuerza, pero el cambio de diseño más obvio se centró en la nariz. Para acomodar la cabina presurizada, se eliminó la ametralladora de la nariz y toda la sección delantera se rediseñó con una forma casi similar a la de una ballena. La aeronave era operada por 4 personas. El piloto ahora observaba desde la cúpula de transporte en lo alto del fuselaje, mientras que el navegante estaba en la sección de la nariz en forma de bala con pequeñas escotillas para mirar hacia afuera. El resto de la tripulación estaba compuesto por un operador de radio y un artillero que controlaría la torreta trasera de forma remota desde la cabina presurizada, utilizando un periscopio para apuntar. Volando por primera vez a finales de 1940, los motores radiales Hércules pronto demostraron ser inadecuados para operar a altitudes tan altas y solo se construyeron 3 aviones. Por lo tanto, Vickers decidió adoptar el motor Rolls-Royce Merlin 60 de 1.600 caballos de fuerza que estaba destinado a alimentar el nuevo bombardero Avro Lancaster y el Supermarine Spitfire Mark Mudiume. Este era un motor mucho más satisfactorio, y Vickers esperaba emprender un pedido de producción inicial del Mark VI a finales de 1941. Pero para entonces, el Ministerio del Aire tenía dudas sobre el proyecto. El bombardeo desde alta altitud resultaba ser un método muy inexacto para atacar objetivos aéreos. Incluso los bombarderos convencionales que volaban a la mitad de la altitud del Wellington Marcos X tenían problemas para acertar a lo que apuntaban. Además, el vuelo de alta altitud generaba numerosos problemas relacionados con los fluidos usados en los Merlins que frecuentemente amenazaban con parar los motores. Vickers finalmente construiría 63 Marcos Cestes impulsados por Merlin, pero nunca verían combate. Se propusieron planes para usarlos en roles de reconocimiento y Pathfinder, pero la introducción del mosquito de alto rendimiento hizo que estos planes se archivaran.
El avión tendría una corta prueba y funcionaría incluso como entrenadores para el avanzado equipo de bombardeo de Radio G, antes de que todos fueran desechados en 1943. En los años 30, los bombarderos se volvieron más rápidos y mejor armados, con mejoras como una armadura superior y tanques de combustible autorreparables, haciéndolos más resistentes al daño. Por lo tanto, las fuerzas aéreas mundiales empezaron a demandar cazas más veloces y potentes. Y esto llevó a uno de los cazas operativos más únicos de la Segunda Guerra Mundial, el Bell P-39 Airacobra. A primera vista, el P-39 parece muchos otros cazas de la época, pero al examinarlo más de cerca, te das cuenta de una diferencia clave, y esa es la posición del motor. En lugar de estar en la nariz, el motor del P-39 está montado en el fuselaje detrás del piloto, una decisión tomada por el ingeniero jefe del P-39 H.M. Poyer para liberar espacio en la nariz para un potente cañón 9 de 37 milímetros. Una ventaja adicional de esta configuración fue que permitió un diseño mucho más aerodinámico, con una sección de nariz más estrecha, reduciendo la resistencia al aire. Otra peculiaridad del P-39 era su tren de aterrizaje de triciclo, que después se volvería estándar en la era de los jets. El P-39, a pesar de su promesa, decepcionó en su carrera dentro de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Mientras tanto, la Real Fuerza Aérea Británica detestaba y prefería reemplazarlos con Hawker Hurricanes y Supermarine Spitfires. El problema era que, aunque tenía un buen rendimiento a niveles bajos y medios, su motor Allison W-12 simplemente se quedaba sin fuerzas en el combate de alta altitud sobre Europa Occidental. No obstante, en el frente oriental los combates a menudo se realizaban a altitudes bajas debido al uso extensivo de bombarderos tácticos de la Unión Soviética para respaldar al ejército. En este escenario, el P-39 era adorado por los pilotos soviéticos por su robustez y su potencia de fuego. Y fue tal el elogio de la Fuerza Aérea Soviética que esencialmente se adoptó como un avión soviético a pesar de su herencia estadounidense. A los pilotos soviéticos les gustaban tanto que muchos se negaron a renunciar a ellos y todavía se estaban volando hasta 1949. La Unión Soviética también adoptó una versión mejorada apodada P-63 King Cobra, que mejoró el rendimiento del P-39 en casi todos los aspectos. Sin embargo, el P-39 no fue de ninguna manera el único caza de motor central del período, aunque ciertamente fue el más exitoso. Un esfuerzo por producir una variante capaz de portador para la Marina de los Estados Unidos resultó en el único Bell XFL Air Bonita que difería de su predecesor terrestre, predominantemente en que prescindió del tren de aterrizaje de triciclo, adoptando en su lugar una rueda de cola más convencional y un gancho de cola para atrapar los cables de detención durante el aterrizaje en cubierta. La Marina requería alas más grandes para disminuir la velocidad de aterrizaje en portaaviones, con dispositivos de flotación y 10 bahías pequeñas para bombas destinadas a grandes formaciones de bombarderos enemigos. Al final, el Air Bonita perdió ante los más convencionales Grumman F-4 Wildcats, que dieron un servicio estelar en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Bell también trabajó en una nueva variante del P-39, apodada la P-76, que tenía como objetivo finalmente aliviar el pobre rendimiento del motor a gran altitud. Pero a pesar de mostrar grandes promesas, los requisitos de tiempo de guerra vieron un plan para 3.000 archivados para que Bell pudiera construir B-29 superfortalezas bajo licencia de Boeing. Estos se consideraron como una prioridad mucho más alta para el esfuerzo de guerra. Pero Bell no fue la única empresa estadounidense que trabajaba en un diseño de caza de motor central. En 1942, la división Fisher Body de General Motors propuso un avión con alta tasa de ascenso para satisfacer las necesidades de la Fuerza Aérea del Ejército de EEUU, que buscaba un caza capaz de alcanzar rápidamente su altitud de combate para interceptar bombarderos enemigos con poca anticipación. Además, Fisher quería utilizar la mayor cantidad posible de herramientas ya disponibles en la industria de la aviación de los EEUU para acelerar la construcción y el mantenimiento. Su avión resultante, designado como P-75 y llamado Águila, era algo así como un caza Frankenstein, utilizando los paneles exteriores del ala del North American P-50 y uno Mustang, el ensamblaje de cola del bombardero en picado Douglas SBD y el tren de aterrizaje del Corsair F-4U de la Marina. Mientras los prototipos avanzaban en 1943, la necesidad del avión disminuyó con las operaciones ofensivas de los aliados.
Esto necesitaba escoltas de cazas de largo alcance para bombarderos atacando objetivos del eje en Europa y el Pacífico. En consecuencia, el P-75 fue reconfigurado como un caza de escolta de largo alcance, y siempre que cumpliera con los requisitos de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, Fisher recibió la promesa de un pedido de 2.500 P-75. Realizando su primer vuelo el 17 de noviembre de 1943, el programa de pruebas del P-75 estuvo lleno de problemas, centrados principalmente en el potente motor del avión, requiriendo rediseños que tardaron tiempo en completarse. Con un rendimiento no mejor, o en algunos casos peor, que los Mustangs probados, se decidió terminar el pedido antes de que se pudieran completar las pruebas de aceptación, y los aviones pasaron sus últimos días realizando trabajos de prueba para mejorar sus motores Allison para su uso en otros aviones. Mención honorífica para el Piaggio P1, 1.9 desarrollado con componentes italianos y alemanes, ya que Italia se alió con los aliados en 1943. El P1 1.9 era más rápido que el P-39, alcanzando 400 millas por hora, y se esperaba que tuviera un cañón de 20 milímetros y 4 ametralladoras de 12.7 milímetros. El proyecto estaba en una etapa avanzada cuando Italia firmó un armisticio con los aliados y el proyecto fue cancelado. El Manx. Pareciendo más algo que esperarías encontrar en el reino de un Flash Gordon o Dan Dare, el Manx se originó a partir de la investigación realizada dentro de la compañía británica Handley Page en un bombardero defensor sin cola, esencialmente un caza de escolta de largo alcance. Para demostrar al Ministerio del Aire británico la solidez del concepto, Handley Page se comprometió a construir un avión de desarrollo a escala reducida para pruebas y demostraciones, y esto llevó al Manx un nombre derivado de un tipo de gato que se encuentra en la isla de Man, que tiene poco o ninguna cola. Como el felino mencionado, el Manx no tenía una cola tradicional, solo una pequeña y centralizada aleta vertical. Las alas principales se construyeron en dos secciones principales, con la sección interior más gruesa utilizada para montar dos motores de Havilland Gipsy Major II, que giraban dos hélices de dos palas, dispuestas en una configuración de empuje. Otra elección de diseño única para los cazas de la época. La sección interior se le dieron líneas rectas de borde de ataque y de salida, mientras que las líneas de la sección exterior se inclinaron hacia atrás para mejorar el rendimiento a alta velocidad, y cada una contaba con un estabilizador vertical y un timón fijado en sus puntas. El piloto y el observador estaban sentados en tándem en un fuselaje con forma de lágrima y tenían una excelente vista, gracias al fuerte acristalamiento a su alrededor. Esto les permitió monitorear visualmente tanto como fuera posible de su avión único mientras estaban en vuelo. Debido a las dificultades percibidas para salir del avión en una emergencia, la parte trasera con forma de cono del fuselaje podría ser eyectada, permitiendo al observador escapar rápidamente si alguna vez surgiera la necesidad. Otra característica inusual del Manx era que mientras el tren de aterrizaje principal se retraía, la rueda delantera permanecía fija en su lugar durante el vuelo. Construido principalmente de madera, el único prototipo se completó en 1940 y comenzó las pruebas de rodaje. Pero muy rápidamente se descubrió que las alas sufrían de deterioro, requiriendo un refuerzo adicional antes de que se pudiera realizar un vuelo de prueba. En consecuencia, y con las presiones de la guerra sobre Handley Page interrumpiendo el programa, el trabajo en el Manx resultaría lento, siendo necesaria una mayor reestructuración para ayudar a aliviar muchos de los problemas que estaban apareciendo, principalmente relacionados con el peso de la aeronave. El 12 de septiembre de 1942, la aeronave estaba realizando otra prueba de rodaje cuando brevemente se elevó, alcanzando una altura de 12 pies antes de regresar a la Tierra. Pero incluso este corto e inoficial primer vuelo resultó en daños en la rueda delantera. No sería hasta el 11 de junio de 1943 que el avión finalmente volaría por primera vez con el piloto de pruebas jefe de Handley Page, Jaime Ricardo Talbot, a los controles. Lamentablemente, el vuelo de prueba se detuvo cuando la cubierta se soltó, forzando a Talbot a regresar al aeródromo. En los meses siguientes, el Manx realizaría 30 vuelos de prueba relativamente cortos, acumulando 17 horas para el 3 de diciembre de 1945, cuando Talbot y otro piloto de pruebas involucrado en el programa, Edgar Wright, murieron ambos probando un avión de pasajeros Handley Page Hermes. Esto tuvo un efecto perjudicial en el proyecto Manx, y solo se realizó un vuelo más en abril de 1946
antes de que se guardara en almacenamiento. Handley Page continuó intentando encontrar algún fruto del proyecto, proponiendo cazas a reacción sin cola, bombarderos y transportes, pero finalmente no llegaron a nada, y tristemente, el único prototipo fue desechado en 1952. Después de una década de relativa estancamiento, cuando los aviones militares solo se mejoraron marginalmente sobre sus predecesores de la Primera Guerra Mundial, a finales de los años 1930 se produjo una revolución en el diseño, impulsada por la necesidad de rearmarse con aviones mejores que los posibles adversarios. Fue con esto en mente que el 27 de noviembre de 1939 el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos emitió la propuesta R-40C a la plétora de fabricantes de aviones de América. La propuesta esbozaba un requisito para un nuevo avión de combate avanzado, que además de tener un alto rendimiento y un gran poder de fuego, también ofrecería una visibilidad sin paralelo en comparación con los diseños de combate contemporáneos, algo extremadamente valioso en un combate aéreo. Apodada Propuesta R-40C, la USAC, que sería renombrada como la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos el 20 de junio de 1941, especificó que estaba dispuesta a aceptar diseños no ortodoxos para alcanzar estos objetivos. De las empresas que participaron, 3 lograrían que sus diseños alcanzaran la etapa de prototipo, y todas ellas emplearon una configuración de empuje, es decir, colocaron la hélice en la parte trasera del avión para dar a los pilotos el mejor campo de visión frontal posible. El XP-54 de Vultee, apodado Sus Goose, fue el primero en volar el 15 de enero de 1943, incorporando una configuración de doble boom de manera muy similar al famoso Lockheed P-30 y 8 Lightning. Se esperaba que el avión fuera impulsado por el avanzado motor Pratt y Whitney X-1800, pero después de que se canceló su desarrollo, se instaló un Lycoming XH-2470 en su lugar, que producía 2.300 caballos de fuerza. Para vuelos de gran altitud, la cabina estaba presurizada, y el piloto entraría al avión desde debajo del fuselaje sentándose en su asiento de piloto, que luego se elevaba eléctricamente a su posición dentro de la nave. El armamento constaría de 2 potentes cañones de 37 milímetros y 2 ametralladoras estándar de calibre 50. Únicamente, las 2 ametralladoras en monturas móviles del XP-54 podían enfocarse en un objetivo, proporcionando una ventaja en combate aéreo. Desafortunadamente, el rendimiento del avión fue mediocre a lo sumo. Nunca superó las 381 millas por hora, mientras que los cazas operativos ya pasaban las 400 y seguían aumentando. Con retraso tras retraso, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos dejó claro que no estaba interesada en el diseño y el avión fue relegado a pruebas antes de ser puesto en tierra debido a la falta de piezas de repuesto. El XP-55 Ascender de Curtiss Wright, que usaba alas inclinadas, y al igual que el XP-54, iba a ser propulsado por el motor X-1800, fue el siguiente en volar. Se le proporcionó una palanca de eyección de hélice en la cabina para evitar que fuera asesinado por las aspas giratorias al abandonar el avión. El armamento constaba de 2 cañones de 20 milímetros y 2 armas de calibre 20. El primer prototipo tendría una vida corta, estrellándose solo 4 meses después de su primer vuelo el 13 de enero de 1943 con el piloto de pruebas Harvey Grease, logrando saltar con éxito antes de que el avión se estrellara contra el suelo. Un segundo prototipo, ligeramente modificado, voló por primera vez el 9 de enero de 1944 seguido de un tercer prototipo, que incorporó aún más cambios de diseño después del accidente del primero. Aunque el rendimiento fue ligeramente mejor que el XP-54, el XP-55 aún quedó corto en comparación con los cazas convencionales. Este déficit de rendimiento solo se agravó con la introducción de nuevos cazas a reacción, por lo que no se realizaron pedidos. El 27 de mayo de 1945, el tercer prototipo se estrelló durante un tonel a baja altitud en un espectáculo aéreo en Wright Field, Ohio, matando al piloto William C. Glasgow y a 4 personas en el suelo. Finalmente, estaba el más radical del trío, el casi sigiloso XP-56 de Northrop, conocido como la bala negra. Diseñado para tener un fuselaje lo más mínimo posible para reducir la resistencia, el avión parecía una cola horizontal de tamaño completo y solo presentaba un pequeño estabilizador vertical debajo del fuselaje. Esta vez, el armamento constaba de 2 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras de calibre 50. El XP-56, que voló por primera vez,
El 30 de septiembre de 1943 demostró ser superior a sus competidores, haciendo que el XP-54 pareciera lento con su velocidad máxima de 465 millas por hora. Sin embargo, el XP-56 tuvo problemas de estabilidad, obligando a Northrop a agregar rápidamente un estabilizador vertical. No obstante, menos de un mes tras sus primeros vuelos, se perdió al estallar un neumático durante un taxi a alta velocidad, pero el piloto de pruebas Juan Myers solo sufrió lesiones leves. El 23 de marzo de 1944, un segundo prototipo despegó, pero los problemas de estabilidad continuaron. Tras solo 10 vuelos, se consideró el programa demasiado peligroso y se canceló. Aunque no surgieron aviones operativos de la propuesta R-40C, demostró que los EU estaban dispuestos a desafiar los límites de la tecnología de la aviación para lograr la superioridad en el aire. La investigación realizada durante el desarrollo de estos 3 aviones daría frutos en tipos posteriores, particularmente con los nuevos y más radicales aviones a reacción de finales de los años 1940 y 50. Y ahí tienes la historia de los peculiares aviones prototipo aliados de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, comenta abajo con tus ideas y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.